que Gerardo sea el primer maestro invitado, pues es un honor. Sin más preámbulo, porque sé que a Gerardo le gusta la informalidad, le vamos a dar la palabra. ¿Ya se ve? Sí. Ok. Sí, ya. Bueno, miren, les voy a presentar primero una lista elaborada por un alumno de secundaria, porque nosotros vamos a ser profesores de secundaria de historia, y lo primero que tenemos que conocer es cómo son realmente nuestros alumnos, porque tenemos pocas oportunidades de interactuar con ellos. Debiéramos interactuar más con ellos. En el primer año, pues nos deberíamos dedicar a conocerlos completamente, para el segundo y tercer año practicar, y el último semestre, pues, dedicarlo al servicio social. Sin embargo, tenemos un conocimiento poco profundo sobre lo que son los alumnos de secundaria. Aquí les voy a poner una lista sobre lo que piensan los alumnos, un alumno de secundaria. En primer lugar, dice, no nos toman en cuenta los maestros. No nos dejan explicar nuestra situación. Gritan mucho los maestros. Nos dan muy poquito receso. El de matemáticas nos reprueba. Que tengo que pasear al perro. Que tengo que cuidar a mi hermana. No nos dejan jugar fútbol. No nos dejan tener problemas y que no puedo pelear. Estos son los pensamientos comunes que tienen un alumno de secundaria, que están un poco lejos del ideal que luego presentan los programas de secundaria, que dicen que llega el profesor y los maestros, los alumnos están atentos a lo que vamos a decir, ¿no? Y así de sus otras asignaturas. En realidad, la mente del alumno es más complicada, y por eso nosotros utilizamos estrategias didácticas. Entonces, antes de dar una clase, debemos de conocer a nuestros alumnos. En el nuevo plan 18, del cual participamos, pues, 25 normales del país, incluyendo Aguascalientes, pues tenemos una serie de pasos que ustedes, alumnos de segundo y cuarto semestre, o de primero y tercero, pues van a ir tomando. En primer lugar, el conocimiento continuo del contexto escolar. ¿Cómo es la situación social del alumno, familiar, escolar? En segundo lugar, proyectos integradores semestrales que integren la mayoría de cursos posibles. En este caso vamos a tener un encuentro de historia, el cuarto encuentro de historia en Toluca, y uno de sus profesores pues nos va a exponer uno de estos proyectos integradores, en donde ustedes pues se van a ir formando poco a poco de manera integral, ¿no? Esto nos va a implicar también el conocimiento de los programas. Hay que conocer los programas de estudio y hay que conocer los libros de texto. Esto es algo que nos parece muy, muy importante antes de empezar a planificar una clase, ¿no? Tenemos que conocer el contexto, tenemos que conocer los temarios, qué es un aprendizaje esperado, cómo son los libros de texto, particularmente el libro de texto que tiene el grupo con el que vamos a trabajar, porque necesariamente tiene un libro de texto, y se encuentra digital en las páginas de Conalitec, entonces los podemos consultar y los podemos consultar todo. Esta plática es sobre organizadores gráficos o esquemas que nos han servido mucho en la enseñanza de la historia, pero no es el esquema solo, sino toda la planificación que implica el conocimiento continuo del contexto escolar. ¿Por qué decimos continuo? Porque pues no es lo mismo que vayas en septiembre a una secundaria, a que vayas en diciembre, a que regreses en enero, antes de vacaciones de abril, después de vacaciones de abril y al final de año.
los grupos cambian, las escuelas cambian. Entonces, nosotros tenemos que tener ese conocimiento continuo del contexto escolar. Asimismo, de los temarios, ¿no? De los libros de texto. Sabemos que en este momento estamos trabajando con 2 programas, el de 2011 y el de 2017, los cuales son muy distintos y tenemos que conocer cómo son ambos, ¿verdad? Después viene, ¿qué habilidades docentes necesito? Pues necesito saber exponer, necesito saber elaborar recursos, necesito presentarme en la clase y resolver los problemas que hay en una clase, porque nunca la planeación es igual la que hacemos antes y la que desarrollamos, porque hay pérdida de tiempo, hay problemas a resolver, hay inesperados, se va la luz, y entonces nosotros tenemos que hacer ajustes y resolver esos problemas. Y por último, evaluar. Para esto, los maestros de historia necesitamos estrategias didácticas específicas. Ya se acabó el tiempo en el que pues memorizábamos un tema y luego los poníamos a los alumnos y el alumno copiaba, o resolvía preguntas o hacía una actividad, ¿no? Eso ya se acabó desde hace mucho tiempo, ¿no? Era la didáctica expositiva, tradicionalista, eso ya no se da porque generaba descontento de los alumnos, y el profesor tenía que controlar al grupo y luego tuvo que inventar actividades para controlar el grupo y luego ajustarse a los nuevos tiempos en donde ya no se puede reprobar a alumnos, en donde hay que buscarle muchas oportunidades para que pase, y eso se transformó radicalmente. Entonces, ahora necesitamos nuevas estrategias como los museos, como la dramatización, como los esquemas y las aperturas sensibles. Entonces, los maestros nuevos que vamos a salir de las escuelas normales, pues ya tenemos un conjunto de nuevas estrategias que nos va a permitir el éxito en las escuelas secundarias. Esto se los decimos porque ya lo hemos practicado, porque ya tenemos evidencias, porque ya tenemos profesores en servicio que son exitosos en estos momentos con estas estrategias. Y son las que estamos trabajando todos los profesores de la Red Normalista de Historia. El otro elemento es el diseño y uso de materiales expositivos de aprendizaje y evaluación. En el caso actual de la pandemia, pues estamos utilizando la videoclase, porque la videoclase la preparamos en la normal, la enviamos a las escuelas secundarias, ahí la aplican, los alumnos hacen una tarea, nos la regresan y nosotros evaluamos. Esto es un poco mejor que aprende en casa y que el Classroom, porque el Classroom luego es bastante mecánico, frío, y las clases pues no son las que requieren el vínculo del alumno, ¿no? ¿Por qué? Porque el alumno quiere a su profesor y hemos visto que cuando el profesor, aunque sea de manera videograbada, se conecta con los alumnos, lo escuchan sus alumnos, aprenden mejor. Y aquí el esquema ha sido muy, muy importante porque nosotros a partir de elaborar esquemas, se los llevamos al alumno para que los complete y nos responda una pregunta, y estos esquemas han sido muy, muy accesibles porque luego una exposición muy extensa como la que se tiene en Aprende en Casa, el alumno no logra asimilar, no logra entender todo el contenido que se le envía. Entonces, el esquema nos permite que el alumno asimile lo posible, ¿no?, de un tema. Porque luego en Aprende en Casa
hasta se trabajan 2 o 3 temas o un aprendizaje esperado completo, con términos muy abstractos, ¿no? Y sin recursos didácticos a la vista, con lo cual pues se vuelve totalmente inaccesible al alumno. Asimismo, esta microenseñanza que utilizamos nosotros son los ensayos en la normal para que ustedes cuando vayan a practicar, pues tengan ya un avance en la exposición, nosotros los profesores podamos darles algunas indicaciones, algunos consejos para que su clase fluya. Entonces, y como parte de esta microenseñanza, utilizamos los esquemas que para historias son 9. Esta microenseñanza se complementa para su formación con prácticas docentes progresivas. Como les decía, el primer año observamos, el segundo ya empezamos a trabajar una semana con los grupos, y en octavo semestre vamos a tener ya el servicio social, que es casi todo el semestre en la escuela secundaria. Sin embargo, pues es muy importante que ustedes como profesores digan, como estudiantes de profesor digan, estoy en primero, tengo que conocer a los grupos. Estoy en segundo y en tercero, tengo que practicar con ellos, tengo que dominar un tema, tengo que hacer materiales, tengo que saber cómo voy a evaluar, tengo que diagnosticar al grupo, ¿no? Y ya desde sexto, séptimo y octavo, que empieza un servicio social más intenso, pues entonces yo ya tenga la experiencia para sobrevivir en la escuela secundaria, ¿no? Y por último, un elemento muy importante es lo que le llamamos nosotros reflexión fundamentada. Es decir, ¿cómo evaluamos nuestras prácticas docentes? ¿No? Nos preparamos bien para esa práctica, que es la reflexión previa, hicimos un buen diagnóstico del grupo, una planeación adecuada. Durante es cómo enseñamos, resolvimos los problemas que se nos enfrentaron, hicimos un ajuste adecuado de nuestra planeación por algún problema que hayamos tenido, y al final evaluar los resultados que obtuvimos alumno por alumno y clase por clase. Esto es posible, ¿no? Esto parece muy ideal, pero nosotros pues ya lo hemos estado practicando. Les vamos a enviar una tesis de pasado ciclo escolar donde se ven todos estos pasos, ¿no? Cómo hago diagnóstico del grupo, cómo planifico mis clases, qué pasa en mis clases, y al final tenemos una evaluación alumno por alumno y clase por clase. Resumiendo, las estrategias requieren una planificación. No se utiliza el esquema por sí mismo. No se utiliza una apertura empática por sí misma o un taller. Es parte de una planificación que tiene unos objetivos, que parte de un diagnóstico de la conducta del alumno, de sus conocimientos previos, que requiere una estrategia didáctica, ¿no? Para lograr aprendizajes esperados a partir de una secuencia con inicio, desarrollo y cierre. Esto se tiene que expresar en la planificación y recursos didácticos, incluyendo los instrumentos de evaluación. Somos profesores porque hacemos este proceso, porque diagnosticamos el grupo, porque escogemos una estrategia para lograr un aprendizaje esperado y porque la podemos llevar a la práctica. Esto es el ABC de los profesores de historia, ¿no? Esto no lo podemos perder de vista. ¿Cuáles son las evidencias del diagnóstico del grupo? Yo soy profesor de práctica docente, de trabajo docente, he trabajado las otras materias, los otros cursos, pero me especializo en práctica docente.
Entonces, en práctica docente necesito primero que se conozca al grupo o a los alumnos con los que vamos a trabajar. Y en este caso de pandemia, pues al maestro, la plataforma en que trabajan, quién se conecta, quién no se conecta, quién es el tutor de, del grupo de los alumnos, y si se puede, pues hasta detalles de los alumnos, ¿no? Entonces se requiere la observación. También necesitamos conocer el estilo docente. El estilo docente, pues, es si es un maestro expositivo, si es un maestro activo, qué tipo de docente es, cómo trabaja, cómo utiliza, cuáles son sus rutinas, porque en las prácticas docentes, pues muchas veces nos tenemos que adecuar al estilo docente. Nosotros tenemos una propuesta de avanzada, de vanguardia, pero pues, luego el estilo docente puede ser tradicionalista y ahí puede haber un choque, ¿no? Yo les he comentado en otras pláticas que he dado, pues que aquí en el Distrito Federal pues tenemos muchísimas secundarias y podemos escogerlas, ¿no? Pero tal vez en otras normales haya pocas secundarias y pues, se tengan que adecuar a las mismas y entonces hay que conocer el estilo docente para no chocar con él, ¿no? Y el último elemento es el conocimiento del cuaderno de los alumnos. El cuaderno del alumno es lo mejor que nosotros tenemos para conocer al alumno. Todos sus cuadernos, no solo los de historia, sino todos sus cuadernos, ¿no? Y si no, al menos conocer el de historia. Y esa conducta del alumno, sus cuadernos y el estilo docente, pues nos van a dar el clima en la clase de historia, ¿no? ¿Cómo es el clima en la clase de historia? Nosotros en nuestra experiencia, pues tenemos climas desordenados, donde hay una actividad mecánica del parte del profesor y más o menos se realiza, más o menos hay cierto orden, pero no hay gran atención al tema, ¿no? Otros casos en los que el maestro pues, es un poco más activo y los lleva a sala de cómputo, les lleva materiales o un video o realizan una actividad en equipos, entonces el clima es un poco mejor, ¿no? Entonces nosotros tenemos que conocer el estilo docente, el clima en la clase, la conducta de los alumnos y sobre todo sus cuadernos, porque el cuaderno nos va a decir pues las características más importantes del eh, alumno de secundaria al que nosotros estamos esperando que logre un aprendizaje esperado. Nosotros damos clase para que el alumno logre un aprendizaje esperado y este aprendizaje esperado tiene que tener una evidencia que va a ser calificada por nosotros. Aquí les presento pues un registro de observación para ver qué tipo de alumno tenemos. Tenemos alumnos ordenados, desordenados, activos y pasivos. Aquí estamos viendo el cuaderno de uno de ellos. Aquí estamos viendo su conducta y aquí estamos viendo una estudiante con conocimientos específicos, ¿no? Particulares, ya desde su forma de sentarse, su forma de arreglarse, detalles como que tienen una pluma en cada mano de un color diferente. Entonces son muchos detalles que nosotros tenemos que observar en el grupo para hacer una clasificación de los alumnos que nos va a servir para la planificación. No puede haber una planificación solo con el tema, ¿no? La planificación tiene que ajustarse al grupo, ¿no? Entonces, necesitamos ese conocimiento del grupo para planear el tema que nosotros queramos exponer. Nosotros hemos clasificado en 4 el tipo de alumno, de acuerdo a su conducta, motivación e intereses, y de acuerdo a sus conocimientos previos y habilidades.
Tenemos alumnos ordenados que ustedes habrán visto, que están atentos, que sacan su cuaderno, que están tranquilos cuando nosotros llegamos. También hay alumnos desordenados que están de pie, que están platicando, o que están haciendo otras cosas, ¿no? Y que luego el profesor les tiene que llamar la atención para que se sienten, ¿no? También tenemos alumnos activos. Para nosotros el alumno activo es un alumno que tiene conocimientos, habilidades, pero que luego le parecen muy simplonas las clases y entonces se pone a hacer otra cosa. Y si el maestro lo presiona mucho, pues el activo se vuelve rebelde, ¿no? Y entonces empieza a buscarle sus errores, ¿no? Sus faltas, y cuando puede, pues se lo manifiesta, ¿no? Y tenemos el alumno pasivo que pues va a la secundaria y está conviviendo con sus compañeros, y si llega un maestro ordenado, gruñón, pues se pone tranquilo, y si llega un maestro que es diferente, pues se va a comportar de acuerdo al profesor, ¿no? Entonces hemos visto pues que si un profesor no tiene el suficiente control de grupo, pues hasta los pasivos se vuelven desordenados, ¿no? Esta es la realidad. Hace poco tuve una entrevista con un estudiante de posgrado que va a hacer una investigación sobre las normales, y me decía de autores teóricos, ¿no? Y le digo, bueno, pues sí los hemos leído, y nuestros estudiantes también, pero la hora de la verdad son los 5 minutos primeros de la práctica docente. Ahí está la verdad de nuestra preparación. Si nosotros podemos dominar estos 5 minutos frente a un grupo, o frente a un alumno, o frente al classroom, entonces nosotros estamos capacitados. Si no podemos controlar estos 5 minutos, pues entonces se pierde todo lo demás, y pues de nada sirven tener conocimientos puramente teóricos, ¿verdad? Entonces tenemos que estar preparados para estos 5 minutos claves para estar frente a un grupo. Déjenme decirles que en mis años de experiencia, pues he visto de todo, ¿no? O sea, he visto cómo algún practicante, pues, se pone nervioso, el grupo se le va, y entonces ya nada más se pone a darles clase a los 2 o 3 que le están haciendo caso, y el grupo es mucho ruido, ¿no? O, pues solo un grupito, habla el docente, y los demás pues no están haciendo nada, ¿no? Entonces es muy importante estos detalles. En estos momentos pues nosotros sabemos que estamos trabajando a distancia. También tenemos evidencias de cómo son los comportamientos de los alumnos a distancia, ¿no? Hay unos muy, muy interesados en la clase, y hemos logrado mejores aprendizajes a distancia que en la clase. ¿Por qué? Porque el alumno está un poco encerrado, y una buena clase le permite distraerse, le permite tomarle sentido a su vida escolar, ¿no? También hemos visto que hay alumnos que desafortunadamente pues no tienen los recursos, no se conectan, o hay unos que sí tienen los recursos, pero que de todas maneras no les gustan las clases, y y lo manifiestan, y se puede ver en su trabajo. En general, la estrategia que hemos seguido, que es usar los esquemas, ¿no? Y dejar trabajos libres, nos ha servido muchísimo con la mayoría de alumnos de una escuela secundaria. Tenemos, en función del liderazgo y de la cantidad de alumnos que tenemos en un grupo,
tenemos diferentes tipos de grupo. ¿Por qué? Porque en un grupo siempre habrá algún ordenado, más pasivos, algunos desordenados, algunos activos, y depende quién tenga liderazgo, vamos a tener el tipo de grupo. También les comento que en una escuela secundaria técnica de por acá está tan bien ordenada que el profesor no se encarga de poner el orden. Si un alumno de un grupo de esa secundaria medio se inquieta, otro alumno lo pone en orden y el profesor pues no se desgasta en eso, ¿no? Pero es una escuela excepcional. En general, yo creo que todas las escuelas del país pues son intermedias, ni muy ordenadas, ni muy desordenadas, aunque hay más desordenadas que ordenadas, y nos vamos a encontrar con grupos que aquí le llamamos eh, pasivos desordenados, ¿no? En donde pues la mayoría están tranquilos, pero hay varios inquietos. Entonces, en estos primeros 5 minutos, nosotros tenemos que crear las condiciones, el clima para dar clase. También esto lo hemos utilizado en las videoclases porque nuestra videoclase, en primer lugar, tiene que tener una actividad empática, ¿no? Nosotros ahorita pues hemos trabajado 2 estrategias, que es la caracterización como un personaje. Entonces nuestros alumnos caracterizaron a Morelos para dar una clase, ¿no?, de la independencia, o utilizar alguna otra actividad como la gastronomía. Este, en, en Pachuca hicieron platillos prehispánicos. En mi escuela una alumna hizo un pozole para compararlo con un códice donde en unos platos hay una cabeza humana, un brazo humano, una pierna humana. Entonces, hemos utilizado varias estrategias para interesar al alumno, ¿no? Bueno, entonces, vamos recapitulando. Somos profesores de secundaria, tenemos que lograr aprendizajes esperados, tenemos que conocer al grupo, tenemos que diagnosticar al grupo y tenemos que hacer estrategias y secuencias didácticas específicas para ese grupo. No podemos dar el mismo tema de manera igual para cualquier grupo. O sea, no somos los que van a dar la Revolución Mexicana, somos nuestros de historia que vamos a dar la Revolución Mexicana, igual de manera expositiva para cualquier grupo. No, tenemos que conocer el tipo de grupo y a partir del tipo de grupo ver cómo vamos a dar la clase. Y aquí entran los esquemas. Bueno, estos son estrategias para los tipos de alumno, también se los digo porque les van a servir. Para un ordenado, para un alumno ordenado, lo importante es ponerle retos. El reto no es un trabajo especial o más trabajo, sino exigirle más al ordenado para que el tiempo que no esté ocupado porque hizo lo que nosotros le pedimos, él pueda perfeccionarse. Entonces, el ordenado necesita reto. El activo, que es un niño un poco más inquieto, más maduro, con otros intereses, entonces con él tenemos que negociar y llegar a un contrato. Muchas veces estos niños no quieren tomar apuntes, no les quieren trabajar solo mentalmente y son buenos. Entonces, hay que negociar. ¿Esto cómo lo logramos? Pues esto lo logramos observando, clasificándolos. Entonces decimos, no, pues este es un niño activo, voy a tener que buscar la forma de platicar con él o de comunicarme con él para que nuestra clase fluya. Nosotros también como
profesores y como practicantes, pues somos ordenados o desordenados, activos o pasivos. Entonces, luego los maestros activos, pues nos comunicamos más rápido con los alumnos. A los practicantes y ordenados, pues luego nos cuesta más trabajo comunicarnos con el grupo porque queremos que nos cumplan todos, ¿no? Entonces, es muy importante este conocimiento del grupo, ver cómo voy a trabajar estos 5 primeros minutos, cómo voy a trabajar la clase, qué nivel de dominio, de exigencia, de dificultad tengo que poner a mi clase. ¿Por qué? Porque si tengo un grupo desordenado, pues tengo que tener mi planeación, pero voy a tener que dedicarle más tiempo al control de grupo que a desarrollar mi planeación. Lo mismo al revés, si tengo un grupo muy ordenado, pues tengo que buscar una actividad que tenga más retos, ¿no? Que ellos puedan trabajar en equipo, que ellos puedan trabajar algún material, que ellos puedan trabajar en una computadora. Y si es un grupo pasivo, pues también tengo que buscar qué actividades pueden generar mayor interés y lograr el aprendizaje esperado en el cierre. Nuestras secuencias se dividen siempre en inicio, que son los de 5 a 10 minutos, que es controlo el grupo, doy las instrucciones, empiezo, eh, empiezo el desarrollo, que van a ser de 20 a 30 minutos, y cierre. ¿Qué es el cierre? Pues es la etapa en que voy a evaluar. Nosotros evaluamos cuando estamos en presencial con una pequeña redacción de una pregunta abierta para ir a ver al alumno, para ver qué está haciendo, ¿no? Para ver si le entendió el tema, para ver si sabe escribir. Esos 5 minutos son oro molido para nosotros porque el alumno está escribiendo y nosotros vemos sus habilidades, la comprensión del tema y todo. Y los otros 5 minutos los dedicamos a comentar la respuesta de esos alumnos y esta respuesta puede ser autoevaluada, coevaluada o heteroevaluada por nosotros, ¿no? Estos son cuestiones muy, muy importantes. Ahorita, pues, por la pandemia, pues, no hay esa posibilidad, pero, pues, nosotros sabemos perfectamente que ya hay presiones para que se regrese a clase. Este año probablemente no, pero seguramente el año que entra seguramente sí. Entonces nos va a tocar trabajar con estos grupos y nos va a tocar trabajar con estas estrategias. Entonces, de acuerdo al grupo, si es más desordenado, el 100% de actividades son dirigidas por nosotros. Si el grupo es pasivo, es decir, con unos cuantos desordenados, pues entonces podemos aplicar un trabajo en equipo en Vinas, por ejemplo, o podemos poner alguna actividad lúdica inicial, ¿no? O podemos pasar algún video o algún otro material. Y si es un grupo ordenado, pues entonces solo el 50% de actividades van a ser dirigidas y el otro 50% tiene que ser actividades en las que ellos trabajen de manera autónoma, sea en equipos, sea fuera del aula, en la sala de cómputo o en algún otro espacio. ¿Por qué somos normalistas? Porque somos profesionales. Porque nuestra clase la planificamos, ¿sí? En una secundaria a todo mundo le piden plan y generalmente ese plan se va a un escritorio, ¿no? Pero tienes que hacer el plan, ¿no? Porque si no, pues te reportan o te hacen un acta, ¿no? Entonces, se planifica en las secundarias, pero no se aplica esa planificación.
Y nosotros como normalistas sí tenemos que aplicar nuestra planificación. Ser docente normalista no es ir a ver lo que hacen los otros maestros y nosotros repetirlo. No, nosotros somos profesionales, nosotros somos pedagogos, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento de los alumnos, de la materia, de cómo enseñarla y cómo evaluarla. Eso nos hace diferentes. Eso es muy difícil ya a la hora de la profesión. ¿Por qué? Porque somos los nuevos, entonces hay un montón de comisiones, luego nos dejan los grupos más difíciles, pues somos los novatos, entonces llegamos y nadie quiere a ese grupo porque es el más conflictivo y entonces nos mandan a él. Entonces, pero nosotros nunca tenemos que perder nuestra esencia normalista. Y nuestra esencia normalista es que somos pedagogos, que hacemos planificación, enseñanza, evaluación y podemos mejorarnos. Toda clase tiene una secuencia. Hasta la clase a distancia tiene que tener una secuencia. Si la clase a distancia no tiene una secuencia, vamos a fracasar, ¿no? Entonces, por ejemplo, el aprenden en casa, podemos decir que es que medio hacen apertura, porque no hacen apertura, es un desarrollo expositivo, pero no hay un cierre, no hay una evaluación, ¿no? Entonces no es la secuencia completa. Le dejan al profesor de cada escuela, pues que cierre, ¿no? Que termine de explicar, o que deje una tarea. Pero luego esta tarea, pues no está coherente con el inicio, con el desarrollo y con el cierre. O sea, la televisión dice una cosa, el profesor dice otra, y en la tarea hago algo diferente. Esto también pasa en las clases presenciales, ¿no? En las clases presenciales, pues vemos que muchos profesores ni siquiera hacen apertura, ¿no? Y que, pues, luego no hay clases, sino dejan alguna actividad, a ver, saquen su libro, respondan a este cuestionario, ¿no? O hagan un resumen, lo cual, pues, tampoco es una clase, ¿no? Y luego, pues, no se evalúa, se califica. Y la calificación, pues luego no tiene mucho que ver con el aprendizaje esperado, sino con la asistencia, con la conducta, con otras circunstancias, ¿no? Entonces, realmente es muy complicada, muy desordenada la vida escolar, pero nosotros tenemos que mantener siempre nuestro normalismo, ¿no? Nuestra profesionalización, y nosotros hacemos diagnóstico, planificación, enseñanza y evaluación auténtica. Auténtica porque es la que el alumno realmente va a aplicar en la vida cotidiana. Y en estos momentos de pandemia estamos viendo que efectivamente el alumno pues le hace falta a la escuela, ¿no? Ya me estoy comiendo el tiempo y todavía ni llegamos a los esquemas. ¿Qué les parece? Pero esto es muy importante. Bueno, nosotros en historia trabajamos con esquemas para organizar el desarrollo de los temas, ¿sí? Los demás asignaturas, biología, física, química, matemáticas, español, se fían mucho en la lectura, en el cálculo, ¿no? Pero nosotros consideramos que si un alumno aprende a partir de diagramas, es un aprendizaje mejor y que va a aplicar en su vida cotidiana. En historia hemos trabajado con muchos esquemas, pero desafortunadamente hemos trabajado mal. Por eso la famosísima línea del tiempo, pues ya está muy desgastada, ¿no?
todavía se utiliza, aunque ya se utiliza menos, ¿no? ¿Por qué? Porque pues era clásico que pedía el profesor, ahora hagan una línea del tiempo y el alumno sacaba su regla y la dibujaba y ahí se entretenía, ¿no? Pero en realidad no aprendía historia de esa línea del tiempo, entonces por eso la línea del tiempo se fue desgastando y nosotros no la utilizamos. Luego se empezó a utilizar el famosísimo mapa conceptual y el mapa mental. Incluso nosotros en las normales, pues todos los temas se tenían que hacer en un mapa conceptual y el alumno utilizaba el mapa conceptual para dar sus clases, ¿no? Desafortunadamente, pues esto también se desgastó y se dejó de usar en las secundarias. A partir de ahí nosotros trabajamos con otros esquemas, el famoso, un esquema, digamos, resumen que le llamamos 5W, un diagrama de árbol que se parece al mapa conceptual, pero que es muy sencillo, no tiene conectores, un diagrama SOL que, como ustedes sabrán, o radial, tiene en el centro el tema y en los radios las partes del tema, y esquemas ya un poco más complicados, sacados de un autor que se llama Robert Marzano, el diagrama episodio que vamos a ver, y el diagrama proceso. Y asimismo, hay otros conceptos analíticos que hemos recuperado. Un diagrama de Gowin, que es una especie de V que trabaja para probar 2 o 3 hipótesis de un tema. El diagrama Espina o diagrama Ishikawa, donde ustedes van a notar las partes de un tema para que el alumno logre una síntesis o responder una pregunta, el diagrama dilema, que son los argumentos en favor y en contra de un tema, y el diagrama balanza, que parte del conocimiento previo del alumno, después le vamos a dar información, y por último, el alumno va a comparar esa nueva información con su pregunta para obtener una nueva respuesta. Y otro diagrama muy interesante, que es el diagrama de Cooper, que es el análisis de una evidencia. Este diagrama de Cooper también nos puede servir para iniciar un tema, porque nos permite analizar un texto o una imagen. Estos diagramas tienen que considerarse en función de los conceptos de segundo orden. Para nosotros, saber historia no es memorizar un tema o un relato. Es importante conocer ese relato, pero el conocimiento histórico son cómo aplicamos los conceptos de segundo orden sobre ese relato histórico. Entonces, el primer concepto de segundo orden es el de relevancia. ¿Por qué es importante ese tema en la historia y en el presente? ¿No? En estos momentos, en este año, pues vamos a discutir muchas cosas. Si se descubrió, si Tenochtitlán surgió en 1321, sí o no, si hubo conquista, sí o no. Hay un debate muy, muy importante. ¿Cómo fue la independencia de México? La fundación de la Secretaría de Educación Pública, entre otras cosas. Entonces, ¿por qué son importantes los temas? ¿Por qué es importante verlos de una forma o de otra? Entonces, por ejemplo, este es el punto de relevancia. O sea, estudiamos la conquista, estudiamos todo lo que estudiamos porque son relevantes para el presente y para el presente del alumno. El otro elemento, concepto de segundo orden, es si el relato tiene evidencias, si hay pruebas, si hay fuentes primarias que nos permiten, si es cierto, ver si es cierto o no lo que estamos diciendo, ¿no? Los maestros de historia, desafortunadamente, somos muy creativos, porque luego decimos cosas sin evidencia. Y desafortunadamente, pues somos el profesor y el alumno pues, lo tiene que anotar, ¿no? Entonces, hay mitos
sin evidencia que nosotros repetimos, ¿no? Ahí les dejo uno que es, por ejemplo, el abrazo de acá, entre Guerrero y Iturbide, ¿no? Pero hay muchos mitos. Entonces, somos historiadores, somos profesores de historia porque recurrimos a las evidencias, ¿no? Para demostrar la verdad de nuestros, o la consistencia de nuestros relatos. El tercer aspecto muy importante es la empatía. Si un alumno no tiene empatía con el tema, pues no lo va a aprender. Entonces muchas veces pues repetimos lo que dicen los libros, se los repetimos a los alumnos y luego ni siquiera nosotros tenemos empatía en el tema. Por eso, en mi caso, pues hemos dejado esta tarea de que hagan un video sobre la vida de un personaje, ¿no? Sobre la vida de Sor Juana, sobre la vida de Malinche, sobre la vida de Morelos, pues para que empecemos a desarrollar la empatía con el tema y en función de la empatía, el interés por la historia y su utilidad, ¿no? ¿Por qué utilidad? Porque si somos empáticos con el tema, podemos ser empáticos con el presente y esto va a modificar nuestras conductas. No se trata de la simple formación de valores, que esta es la semana de la verdad, esta es la semana de la amistad, esta es la semana de esto o de lo otro. Así no se aprenden valores, ¿no? Tiene que hacer un proceso empático. El otro concepto de segundo orden es cambio, ¿no? ¿Por qué? Porque a diferencia de la historia natural, la historia humana está hecha en función de cambio. El cambio es lo que la acción humana ejerce sobre el contexto para modificar una situación. Una revolución es un cambio. Si no hubiera habido Revolución Francesa, pues el rey absolutista se hubiera seguido, ¿verdad? Entonces, todas las revoluciones implican grandes cambios. Las guerras también son grandes cambios. Los estudios sobre la Primera Guerra Mundial pues, nos dicen que no era necesaria y que nadie la esperaba, ¿no? Entonces, era una guerra innecesaria y era una guerra que nadie previó. Sí había rivalidad, sí había molestia, pero nadie pensaba que iba a haber una conflagración con la que hubo, que acabó con 3 o 4 imperios, ¿no? El alemán, el otomano y los otros, ¿no? Entonces, nosotros nos tenemos que enfocar en que ese relato tenga un cambio, o que el relato sea en función del cambio. Ese cambio tiene causas, pero las causas no son automáticas, implican la acción humana, y la acción humana luego responde a dimensiones éticas. Entonces, esas dimensiones éticas influyen, ¿no? en un contexto y generan cambios. Entonces, estos conceptos de segundo orden son los que nos vuelven historiadores y los que nos van a decir si el alumno aprendió historia o no. Si el alumno aprende relevancia, si el alumno aprende empatía, si el alumno puede detectar evidencias, cambios, causas, entonces estamos enseñando historia. No es la memorización de un tema, sino es que sobre un relato histórico el alumno pueda aplicar estos conceptos. El esquema que más utilizamos por ser el básico es el llamado 5W. ¿Por qué se llama 5W? Porque es qué, quién, cuándo, por qué, ¿no? Y dónde, cómo, qué, cuándo, dónde, quién y cómo. Entonces, en inglés es what, when, where, who y why, ¿no? Entonces, por eso le llamamos 5W. Y es lo primero que tenemos que saber de un tema. La Revolución Francesa, cuándo pasó, dónde pasó, quién intervino y por qué sucedió. Y para empezar, pues, ¿qué fue la Revolución Francesa?
Es un cambio, ¿no?, que se da en un contexto, que es el dónde, el cuándo, que está en función de sujetos históricos que son los quiénes, que es no solamente personajes, sino grupos sociales, y cómo se dio, ¿no? Generalmente este cómo y por qué se dio involucra las causas e involucra la contingencia. Este esquema, para el tiempo ya lo tengo encima, se trabaja de la siguiente manera. Primero nosotros lo hacemos con el tema, ¿no? Llenamos. También lo ilustramos, ¿no? ¿Con qué imágenes vamos a trabajar cada parte? Ya que lo tengamos completo, sobre él diseñamos la clase. Entonces vamos a dar una clase con el diagrama 5W y lo vamos a aperturar con el qué, ¿no? Si vamos a hablar Revolución Francesa, pues a lo mejor ponemos ahí una guillotina, ¿no? O alguna otra imagen. Explicamos qué es la revolución, para explicar el cambio, ¿no? Después, el desarrollo va a ser los otros cuatro puntos, y el cierre va a ser una pregunta. ¿Qué fue la Revolución Francesa? El alumno tiene 5 minutos para anotar la respuesta, y luego en otros 5 o 10 minutos la vamos a comentar. Entonces, esta es una clase. Voy a dar clase con el 5W. Entonces, voy a hacer una apertura con el qué, ¿no?, donde voy a sensibilizar al alumno del tema. Después el alumno va a hacer en su cuaderno el esquema completo, lo va a llenar mientras yo vaya exponiendo. Aquí utilizo palabras clave. En mi canal ustedes pueden ver cómo en la videoclase el alumno completa el esquema. Y en el cierre voy a poner una pregunta y luego voy a dejar una tarea libre, ¿no?, sobre este tema. Entonces voy a tener mi esquema del practicante lleno con los contenidos, con imágenes, con las actividades de apertura, desarrollo y cierre. Y para el alumno voy a elaborar un mapa ciego, un esquema ciego, es decir, nada más los cuadros, ¿no?, con líneas en donde el alumno va a anotar palabras clave en lo que yo voy exponiendo para responder la pregunta que le deje. Entonces, esta es la forma que utilizo los esquemas, ¿no? Ahora, de acuerdo al grupo, también el esquema va a tener un grado de dificultad, ¿verdad? Si tenemos un grupo muy desordenado, pues tenemos que poner pocas palabras clave, porque no nos va a dar tiempo de hacer algo más complejo. Si es un grupo intermedio, entonces a lo mejor puedo llevar una lectura, puedo llevar un video, puedo llevar algún audio en donde los alumnos van a poder completar el esquema con estos recursos. Y si es un grupo avanzado, puedo llevarles materiales, puedo llevar hasta un video, puedo llevarlos a cómputo para que completen su esquema. Este es el diagrama de Cooper, ¿no? Entonces, es un diagrama de recuadros en donde en el centro nos encontramos una imagen o un texto y una imagen. Entonces, hay una pregunta, ¿no? Entonces, esa pregunta, o sea, que por ejemplo dice, ¿qué me está diciendo esta fuente? Después, en un siguiente recuadro es, ¿qué se puede inferir? Entonces, a partir de flechas, pues nosotros vamos a inferir qué me dice la fuente. Entonces, aquí vemos a la Virgen de Guadalupe, vemos a unos personajes vestidos como de españoles,
vemos a algunos personajes vestidos como americanos, vemos una pintura ahí que parece Tenochtitlán, ¿no? Entonces, pues, se puede inferir que es México Tenochtitlán. Pero, ¿qué es lo que no se puede inferir? ¿No? ¿Se puede inferir el año? Pues tal vez no. ¿Qué estarán haciendo? Pues hay alguien ahí con un sombrero ahí complicado, pero no puedo inferir si está en una misa o qué está haciendo el personaje que está ahí acostado, ¿no? Y esto nos lleva a qué es necesario investigar, ¿no? Este diagrama de Cooper se puede aplicar sin esta formalidad para iniciar la clase, ¿sí? Y no solamente puede ser una imagen o un texto, sino puede ser un video o puede ser un sonido, ¿no? Música, una canción, ¿no? Para empezar la clase. Y luego ya tenemos el resto, regálenme 5 minutitos de su tiempo si se puede, para ver un poco los demás, aunque sea nada más de esta forma, al fin que ya sabemos cómo vamos a trabajar. Cada clase la trabajamos con un esquema, tiene que tener una pregunta, tiene que tener una apertura, tiene que tener recursos para el desarrollo y tiene que tener un cierre. Este es el diagrama de árbol, que es parecido al mapa conceptual, pero como ustedes verán, es diferente, es más sencillo. Esto se puede hacer en una clase, porque uno de los errores comunes que cometemos al usar esquemas es que los superllenamos de información y no pueden completarse en una clase. Entonces, nuestro diagrama se tiene que poder completar en una clase. Y aquí en este diagrama, por ejemplo, pues tengo que primero llenarlo yo, ponerle recursos, ¿no? Y poner cómo voy a aperturarlo, cómo voy a desarrollarlo, cómo lo voy a cerrar. Voy a cerrar con una pregunta. El alumno tiene que tener su hoja, ¿no? Ya ciega, significa que este dibujo sin las palabras o con algunas palabras, porque luego anotar todo, desgastamos al alumno anotando todo el esquema y pensamos que si termina el esquema y lo termina cansado ya aprendió. No es así. El alumno tiene que poder ver el esquema para poder responderlo. Entonces, si aquí le quitamos algunas palabras, que son las que tiene que llenar, entonces sí va a ser posible que el alumno pueda responder. Tengo por ahí otra presentación sobre cuáles son los 10, 12 pasos que tiene que hacer el alumno en una clase. No el practicante, sino el alumno. Entonces, el alumno tiene que tomar apunte en clase. Ahora, a distancia, pues tiene que conocer el esquema para responder. Un esquema le ayuda a responder. Este esquema se lo podemos ya dar hecho, o si tenemos oportunidad de la videoclase, que lo complete con la videoclase y que nos dé una respuesta en función del esquema. Por último, quiero decirles, porque pues ya me acabé el tiempo, que ¿por qué utilizamos esquemas? Porque las clases tradicionales eran verbalistas o eran librescas y el alumno no tenía empatía, no tenía comprensión, no podíamos saber qué entendía de un tema. Hay un concepto que se llama Big Idea, ¿no? Que era la idea principal. Entonces, nosotros buscamos que el alumno tenga una idea principal en cada clase. Esa idea principal se le quede. Y esto logramos con una secuencia, con una apertura sensible, un esquema informativo, porque estos son esquemas informativos. No lo podemos pedir que lo copie, lo tiene que apuntar.
y lo tiene que poder leer. No le podemos decir, a ver qué aprendiste en esta clase, no. En función de este esquema, contéstame una pregunta o varias preguntas. Y si puedes redactarlas mejor, porque ahí voy a ver otras habilidades tuyas que se requieren en la historia. Aquí hay otro esquema, es el diagrama solo un poquito más complicado. Este diagrama muy importante, es lo que hemos llamado diagrama episodio, ¿no? En donde tenemos el tema al centro, un hecho histórico, y dos círculos. En el círculo izquierdo nos vamos a encontrar los antecedentes, en el círculo derecho las consecuencias, en las flechas inferiores nos encontramos los personajes, en la flecha de izquierda superior la ubicación espacial y temporal, y en la flecha derecha superior nos vamos a encontrar con una breve cronología. Este es muy importante, sería muy bueno que cada que vayamos a dar un tema lo tengamos, porque nos permite de una forma ágil conocer los contenidos principales de un tema. Un alumno nuestro que está en Aprende en Casa lo llevó y le hicieron un ajuste que a mí me gustó. Entonces, en lugar de que pongan la cronología arriba a la derecha, la pusieron abajo donde están los personajes, y los personajes los pusieron arriba a la derecha, entonces se volvió un poco más simple. Entonces, este diagrama episodio, lo aplican en Aprende en Casa. Este es un diagrama proceso. El primer círculo es cómo se inicia el tema, cómo se desarrolla, cómo termina un proceso y las consecuencias. Un diagrama árbol, otro diagrama sol, un diagrama multicausal. Aquí utilizamos el diagrama espina que ustedes ya conocen en lugar de este. Y cada esquema tiene una estrategia de exposición. Los diagramas monográficos de FCEAL 5W, ¿no? Diagrama árbol, diagrama sol, cuando vemos temas monográficos, que significa que no tenemos que estudiar toda una cronología, entonces nosotros los tenemos que exponer como si fuéramos guías de museo, parte por parte. Si trabajamos un diagrama cronológico, que es el proceso o el episodio, nosotros tenemos que ser un cuentacuentos, un periodista, un cronista, donde vamos contando con las etapas del proceso. Y en los diagramas analíticos, que es el dilema, el Gowin, el Espina, entonces lo narramos como investigador, como detective o para un debate. Esto que les estoy diciendo, ustedes pueden encontrar en mi canal de YouTube, pues, practicantes que lo hacen, ¿verdad? Cómo manejan los esquemas, cómo hacen narraciones, todas estas estrategias que nos permiten trabajar de manera distinta y que les agraden nuestras clases a los alumnos. Aquí están las partes de los esquemas que ya les comenté, el esquema para nosotros y el esquema para el alumno, los tiempos de apertura, desarrollo y cierre, que tenemos que dividir de 10 a 15 minutos la apertura, de 20 a 30 minutos el desarrollo y dejar de 10 a 15 minutos el cierre, siempre cerrar, porque es la forma que vamos a saber si fuimos eficientes o no en nuestra clase. ¿Cómo son los elementos del esquema del alumno? Es el espacio ciego, ¿no? Un espacio con preguntas y un espacio con formación para completar. Los tipos de evaluación, que puede ser el esquema o la respuesta, se pueden evaluar por el propio alumno como autoevaluación, intercambiando las hojas con compañeros para hacer la heteroevaluación, o la evaluación
perdón, esa es coevaluación o lateral evaluación entre todo el grupo, ¿no? También hay una evaluación externa que se puede hacer en otros casos, ¿no? También se pueden trabajar distintos tipos de cuestionarios, ya si quieren los vemos alguna vez, hay de completar, de correlación, de opción múltiple, de respuesta breve, y pues con esto concluyo mi exposición. Ahora déjenme